que nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para... Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video que toca un tema muy importante, el periodismo mexicano, sus retos, sus logros y todo lo que está pasando. Si este contenido les gusta, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar qué opinan. Eso me motiva muchísimo para seguir creando más videos para ustedes. Así que, sin tanto rollo, vamos a darle. Hola, mis cloristas curiosos. Hoy investigamos el noble arte de informar, o mejor dicho, cómo sobreviven los periodistas en México en pleno siglo XXV. Spoiler, no es fácil, pero si alguien puede hacerlo, soy yo, Clor, la detective de lo incómodo. Casi 2 periodistas asesinados al mes en México, la violencia se ensaña con la prensa. Reporteros Sin Fronteras informa que desde enero el país registra 9 asesinatos de informadores. El país sigue siendo el más peligroso para ejercer el periodismo en la región. La violencia no da tregua a los periodistas en México. El país sigue siendo el más peligroso para ejercer el periodismo en la región, con casi 2 reporteros asesinados cada mes desde enero, según el más reciente informe sobre violencia contra la prensa presentado este miércoles por Reporteros Sin Fronteras. Ese organismo alerta que hasta julio el país registra 9 asesinatos de informadores. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios y cubrían temas sensibles como la corrupción, el crimen organizado, el medio ambiente, advierte RSF. Y la impunidad es la reina del baile, porque más del 90% de estos crímenes ni se investigan. Así que aquí la justicia es como el Wi-Fi, prometida, pero nunca llega. Las desapariciones que hay y las cifras sobre este problema. Desapariciones y secuestros, cifras alarmantes. El informe revela que entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2024, más del 30% de los casos de desaparición de periodistas a nivel mundial ocurrieron en México. Desde 2015, de cada 8 periodistas desaparecidos en el mundo, 5 son mexicanos, un dato que subraya la grave crisis de seguridad en el país. En 2024, América acumuló 39 desapariciones de periodistas, de las cuales 30 ocurrieron en México. Además, el país registró un caso de secuestro durante este año, colocándolo junto a Siria, Irak, Yemen y Malí como los territorios más peligrosos para los comunicadores. A nivel global, Siria destaca como el país con mayor número de rehenes, concentrando el 70% de los 55 periodistas cautivos en todo el mundo. 5 periodistas asesinados en México en 2024. México también ocupó el tercer lugar en el número de asesinatos de periodistas en 2024. Pero aguanta, que la cosa no termina en balazos. La mayoría de los medios sobreviven a punta de publicidad oficial, que es como ese amigo que te presta 20 pesos pero luego te cobra intereses. Concentran medios y silencian voces. De acuerdo con el reporte de RSF, el panorama mediático del país se caracteriza por una alta concentración de medios de comunicación, lo cual limita el pluralismo informativo. El sector de las telecomunicaciones está dominado por Telmex, la radio y la televisión por Televisa y TV Azteca, y la prensa escrita por la Organización Editorial Mexicana, OEM, que controla más de 70 periódicos, 24 emisoras y 43 portales informativos. Este dominio corporativo deja poco margen para medios independientes, quienes en muchos casos optan por difundir contenido a través de redes sociales. Esta situación complica el acceso a información diversa y crítica, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Además, la censura ya no solo es violencia física. Hay demandas, leyes para callar a los medios digitales y la famosa mañanera, que convierte a periodistas incómodos en memes, o peor, en enemigos públicos. El resultado, muchos periodistas deciden callar para no perder el empleo, o peor,
para no perder la vida. Persisten riesgos. México continúa siendo uno de los países más mortíferos para la prensa, donde las amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos son una constante, especialmente contra quienes cubren temas sensibles como corrupción, crimen organizado o política local. Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y al menos 28 se encuentran desaparecidos. De acuerdo con el reporte, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió con RSF a adoptar una serie de medidas destinadas a reforzar las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país y a combatir la violencia contra los profesionales de los medios. ¿Qué hacer? Entonces, ¿periodismo en México es héroe o suicidio? Pues depende de si tienes valor, una pluma afilada o una buena armadura anticrisis y anticorrupción. Yo sigo aquí, investigando, porque alguien tiene que hacerlo. ¿Y tú, vas a seguir viendo memes o vas a informarte? Si te gusta esta dosis de realidad con estilo, suscríbete y comparte. Amigos, ya vimos que el camino del periodismo en México está lleno de obstáculos, de peligros y sombras, pero también está lleno de luz. Porque cada vez que un periodista decide contar la verdad, está sembrando una semilla de cambio, una chispa que puede prender la llama de la justicia y la libertad. En medio de la violencia y la censura, hay voces valientes que no se rinden, que luchan día a día para que la información llegue, para que el pueblo sepa y pueda decidir. Y esa valentía, esa perseverancia, es lo que nos debe inspirar. No estamos solos. Hay comunidades, organizaciones, y cada uno de nosotros con el poder de apoyar, de exigir respeto, de defender la libertad de expresión. Porque un México donde se pueda informar libremente es un México más justo, más fuerte, más vivo. Así que aunque el presente se vea oscuro, recordemos que la esperanza es la luz que nunca se apaga. Y mientras haya alguien dispuesto a contar la verdad, habrá futuro. Un futuro en el que la verdad, la justicia y la libertad ganen. Yo, Clor, creo en ese futuro. ¿Y tú qué vas a hacer para construirlo?